Bienvenidos a este estudio profundo del libro de Oseas, una de las historias más impactantes, dolorosas y reveladoras de toda la Biblia. Hoy vamos a entender por qué Dios le pidió a Oseas casarse con una prostituta, qué representan los nombres de sus hijos, cuál era el contexto histórico y espiritual del reino de Israel y por qué su esposa Gomer fue infiel una y otra vez. Pero lo más importante es que descubriremos qué nos dice esta historia sobre el corazón de Dios y qué mensaje tiene para nosotros hoy. Este no es solo un libro sobre un matrimonio roto, es la historia del amor divino más incomprensible y persistente que puedas imaginar. Para entender el libro de Oseas, primero debemos viajar en el tiempo hasta el siglo VIII a.C. En esa época, Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, también llamado Israel o Efraín, y el reino del sur, conocido como Judá. A Oseas fue un profeta enviado específicamente al reino del norte. En aquel tiempo, bajo el reinado de Jeroboam II, Israel vivía una época de gran prosperidad económica. Había estabilidad, un comercio fuerte y hasta crecimiento militar. Pero mientras por fuera todo parecía brillar, por dentro el pueblo estaba espiritualmente podrido. La idolatría estaba por todas partes, al altares, al dios pagano Bajá, prostitución ritual como parte de su adoración, injusticia social, corrupción religiosa y alianzas políticas hechas sin consultar a Dios. Israel aparentaba estar bien, pero su corazón estaba muerto, lejos de Dios. ¿Te suena familiar? Mucha apariencia religiosa, pero un corazón vacío. En medio de este desastre espiritual, en el capítulo 1, versículo 2, Dios le da a Oseas una orden impactante. Ve, tómate una mujer fornicaria y ten hijos de fornicación. A simple vista, esto parece cruel o sin sentido. ¿Por qué Dios pediría algo así? El propósito era profético y simbólico. Dios quería usar la vida de Oseas como una parábola viviente. Así como Oseas iba a ser traicionado por su propia esposa, Dios estaba siendo traicionado por su pueblo, Israel. Gomer, la esposa de Oseas, representa la infidelidad espiritual, la idolatría, el corazón que siempre vuelve al pecado, un pueblo que recibe amor incondicional, pero devuelve traición. Dios no solo quería que Oseas predicara un mensaje, quería que sintiera en carne propia lo que él sentía con Israel. Un amor que sufre, que es rechazado, que es humillado, pero que a pesar de todo, sigue amando. ¿Y quién era Gomer? La Biblia no nos da muchos detalles de su pasado, pero sí lo suficiente para entender su condición. No era una mujer pura, su vida estaba marcada por la inmoralidad y probablemente participaba en los rituales paganos de la época. Su corazón estaba dividido. ¿Pero por qué caía una y otra vez? Gomer es un retrato perfecto del alma humana inestable, atraída por lo prohibido, viviendo entre dos mundos, dudando entre el amor verdadero y los placeres momentáneos. Ella representa al creyente tibio, al cristiano infiel, a la iglesia que quiere a Dios pero que también ama al mundo. Cada hijo que Oseas tuvo con Gomer lleva un nombre profético que anuncia juicio, pero también una promesa de misericordia. El primer hijo se llamó Jezreel, que significa Dios dispersa o Dios siembra. Este nombre simbolizaba tres cosas. Primero, un juicio inminente, pues Israel sería destruido y dispersado por el imperio asirio. Segundo, una consecuencia por sus pecados pasados. Y tercero, una esperanza futura, porque Dios mismo sembraría de nuevo a su pueblo en la tierra. La segunda hija fue llamada Lo Ruhamah, que significa no compadecida o no amada. Era un mensaje durísimo. Israel perdería temporalmente la misericordia de Dios. Dios retiraría su mano, no por falta de amor, sino como una disciplina necesaria. El tercer hijo se llamó Lo-Ammi, que significa no mi pueblo. Esto era devastador. Israel perdería su mayor privilegio al ser llamado el pueblo de Dios. Sin embargo, en Oseas, el juicio nunca tiene la última palabra. Más adelante, Dios promete una restauración total. Y dice que aquellos que eran no mi pueblo serían llamados hijos del Dios viviente. Todo en este libro es un equilibrio perfecto entre la justicia de Dios y su infinita esperanza. La Biblia describe que Gomer abandonaba su casa repetidamente, buscaba amantes, luego regresaba y después se volvía a ir. Era un ciclo destructivo y doloroso para Oseas. Pero esto no era solo por placer. Representaba algo mucho más profundo. Gomer yéndose de casa simbolizaba a Israel buscando seguridad en dioses falsos como Baal, haciendo alianzas con naciones paganas en lugar de confiar en Dios. Así de traicionado se sentía Dios. Y hoy, la historia se repite. Vemos cristianos que aman más el dinero que a Dios,
Iglesias que buscan poder político en lugar de poder espiritual, creyentes que vuelven a sus viejos pecados y corazones que viven divididos. Una de las escenas más poderosas del libro ocurre cuando Gomer, después de sus infidelidades, cae tan bajo que termina como esclava. Y Dios le ordena a Oseas: ve y cómprala de nuevo. Oseas tuvo que pagar un precio para redimir a su propia esposa, una mujer que lo había traicionado y humillado. Este acto es una sombra profética de algo mucho mayor. Era Jesús comprando a su iglesia, a nosotros. No con plata ni oro, sino con su propia sangre en la cruz. Oseas nos muestra el tipo de amor que tiene Dios, a un amor herido, pero fiel. Un amor persistente y sacrificial que nunca se rinde. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de Oseas? Es simple y profundo. Primero, Dios quiere un amor real, no una religión vacía. Como dice Oseas 6, verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Segundo, Dios ama incluso cuando es traicionado. Tercero, Dios disciplina, pero siempre con el propósito de restaurar. Cuarto, Dios persigue al pecador hasta recuperarlo, no para condenarlo, sino para sanarlo. Y finalmente, Dios anhela nuestra fidelidad y un corazón entregado por completo. El libro de Oseas es un llamado urgente a volver a nuestro primer amor. Este mensaje es increíblemente relevante para nosotros hoy. En muchos sentidos, Gomer nos representa a todos. Cada vez que ponemos algo o a alguien por encima de Dios, cada vez que buscamos la aprobación de las personas en lugar de la de Dios, cada vez que nos aferramos a un pecado que nos destruye, cada vez que nos conformamos con una religiosidad superficial o nos alejamos de él en silencio, y estamos actuando como Gomer. Y la iglesia moderna también puede ser Gomer cuando se mezcla con los valores del mundo, cuando se vuelve más política que espiritual. Cuando vive de emociones pero no consagra su corazón, o cuando predica un evangelio de prosperidad sin santidad. Por otro lado, Oseas representa la voz profética fiel, el amor sacrificial que aguanta, el corazón que se mantiene firme. Oseas es una figura de Cristo mismo, que ama a su iglesia a pesar de sus fallas. Gomer hoy es el creyente tibio, la iglesia infiel, la sociedad que le da la espalda a Dios. El cristianismo cultural que solo es de nombre. Es el corazón humano que quiere a Dios, pero también quiere coquetear con el mundo. Y a pesar de todo esto, la promesa de Dios sigue en pie. Él sigue llamando, sigue restaurando, sigue devolviendo nuestra identidad. Él nos dice, como le dijo a Israel: yo te sanaré de tu infidelidad. Te amaré de pura gracia. El libro de Oseas no es solo una historia de infidelidad, es una historia de redención, de perdón, de restauración y de una esperanza que no se apaga. Es la historia de un Dios que ama más allá de toda lógica, que no se rinde, que busca al perdido, que rescata al caído y que siempre está dispuesto a restaurar a quien se vuelve a él. Hoy la voz de Dios sigue resonando con la misma invitación: vuelve a mí, porque yo te he redimido. Y así como Oseas buscó a Gomer hasta encontrarla y restaurarla, Cristo sigue buscando a su pueblo hoy. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje te ha tocado, compártelo y suscríbete para más estudios profundos de la palabra de Dios.